Un cordial saludo a todos los estudiantes que nos sintonizan a través de este medio. El día de hoy estaré explicando una clase del contenido de movimiento rectilíneo uniforme para los alumnos de cuarto año. Uno de los ejercicios que voy a desarrollar en esta clase está contemplado en la guía de ejercicios que pocos estudiantes pudieron resolver. Por eso el día de hoy la explicaremos. Como suelo decir en las clases, el principal elemento que tenemos que tener en cuenta para resolver este tipo de ejercicio es leer bien el enunciado y tener en cuenta los datos que nos propone el enunciado y la pregunta o la incógnita que deseamos encontrar. Procedemos a leer el enunciado y tenemos que la grúa y el helicóptero avanzan con movimiento rectilíneo uniforme. Encontrar el valor de la rapidez del helicóptero si desde el instante mostrado transcurren 10 segundos para que la separación entre ellos sea de 150 metros. Aquí podemos visualizar en el gráfico que tenemos una grúa que se mueve de manera horizontal con una velocidad de 12 metros por segundo y un helicóptero que se mueve de manera vertical con una separación inicial de 40 metros. Analicemos qué pasa después de que transcurren 10 segundos. Como podemos ver en el siguiente gráfico, vemos que se ha movido la grúa 10 segundos, se ha movido un poco más adelante y el helicóptero también ha hecho lo propio y se ha movido hacia arriba 10 segundos. Para nosotros poder calcular la velocidad del helicóptero necesitamos primero calcular variables de distancia. ¿Qué distancia recorrió la grúa y qué distancia recorrió el helicóptero después que transcurrió ese tiempo de 10 segundos? Para eso analizamos y buscamos la fórmula matemática de la distancia. La fórmula matemática que nos permite calcular la distancia nos dice que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Como necesitamos hallar es la distancia de la grúa, colocamos distancia de la grúa igual a velocidad de la grúa. En este caso, para este ejercicio, tenemos que la velocidad de la grúa es de 12 metros por segundo y que el tiempo es de 10 segundos. Sustituimos las variables que tenemos acá por sus valores numéricos y tenemos 12 por 10, que va a ser igual a 120. Segundos que dividen y segundos que multiplican se cancelan y queda la unidad de la distancia, que es el metro. Quiere decir que la grúa se desplazó 120 metros cuando pasó un tiempo de 10 segundos. Seguimos analizando y pasamos todo esto a un gráfico un poco más limpio y podemos ver que si formamos todos los elementos como un triángulo rectángulo, sabemos que la base es 120 metros, que fue lo que recorrió horizontalmente la grúa, y ya lo analizamos. Tenemos la separación del punto final al punto inicial de la grúa y el helicóptero de 150 metros, que también nos da el enunciado, y tenemos esta separación, este punto inicial de la altura de 40 metros. ¿Qué necesitamos calcular para tener la distancia que se elevó la grúa cuando pasaron los 10 segundos, perdón, el helicóptero? Necesitamos calcular este tramo que podemos observar acá. ¿Cómo vamos a calcular ese tramo? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo y va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Por esa razón tomamos la fórmula principal, que la tenemos acá: hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, y la despejamos para encontrar el cateto opuesto, que es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos hallar esta distancia que está acá, y esta distancia que está acá completa nos va a representar el cateto opuesto. Como el cateto opuesto está en el segundo miembro, lo escribimos en el primer miembro, y lo que está en el primer miembro, que era la hipotenusa, lo escribimos en el segundo. Ahora, ¿quién está acompañando al cateto opuesto? El cateto adyacente. El cateto adyacente está sumando, está positivo, pasa para el otro lado de la igualdad a restar, a ser negativo, y ya tenemos aislado o despejado al cateto opuesto. Sustituimos los valores y tenemos que el cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, que ya sabemos que son 150 metros, lo elevamos al cuadrado, menos el cateto adyacente, que lo calculamos que nos dio 120 metros, también al cuadrado. Recuerden que el cuadrado indica que tengo que multiplicar la base dos veces. 150 por 150 va a ser igual
a 22.500 metros por metro, nos va a quedar metros al cuadrado. Colocamos el menos y hacemos la operación también con el 120. 120 por 120, 14.400 metros cuadrados. Ahora, 22.500 menos 14.400 va a ser igual a 8.100 metros cuadrados. Ahora necesito despejar o eliminar el cuadrado del cateto opuesto. Para eliminar eso, escribo una raíz cuadrada de los dos lados de la igualdad. La raíz cuadrada en el primer miembro se cancela con el cuadrado y del otro lado me va a quedar que el cateto opuesto va a ser igual a la raíz cuadrada de 8.100. Calculo la raíz cuadrada con la calculadora y me da que la raíz cuadrada de 8.100 va a ser igual a 90. El metro cuadrado también se descompone porque la raíz es un proceso de descomposición y nos queda la unidad de metro. Quiere decir que el cateto opuesto va a tener un valor de 90 metros. Sabiendo que el cateto opuesto tiene un valor de 90 metros, sabemos que ese cateto opuesto comienza acá y termina acá, o sea, el desplazamiento total que tuvo el helicóptero. Pero yo no necesito el desplazamiento total, yo necesito este pedacito que está acá. ¿Cómo yo calculo este pedazo que está acá, que es el que necesito? Simplemente como tengo el primer tramo, que son 40 metros, y tengo el tramo total, que son 90, los resto y me va a quedar por coincidente este pedazo que está acá, que es el que necesito. Entonces digo que este pedazo, que es la distancia recorrida por el helicóptero cuando le han pasado 10 segundos, que es igual, va a ser igual a 90 metros menos 40. Al 90 le quito 40 y me va a quedar 50 metros. Eso quiere decir que este pedazo que tengo acá, o este tramo que tengo acá, va a tener un valor de 50 metros. Y con esa distancia sí puedo proseguir a calcular la velocidad del helicóptero. Buscamos la fórmula y tenemos nuestro formulario, que la fórmula de velocidad para movimiento rectilíneo uniforme va a ser igual que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces la velocidad del helicóptero va a ser igual a la distancia que recorrió, que lo calculamos ya que son de 50 metros, y el tiempo que transcurrió, que son 10 segundos. Si tenemos 50 y lo dividimos entre 10 va a ser igual a 5 y nos va a quedar la unidad de la velocidad, que es metros por segundo. Y ese es todo, ya tenemos el valor de la velocidad del helicóptero para que la separación entre la grúa y el helicóptero sean de 150 metros. Espero hayan entendido el ejercicio y sin más a lo que hacer referencia, los dejo con este pensamiento, con esta reflexión. La ciencia es un arte y como tal, para dominarla hay que practicarla. Así que sigamos practicando y esforzarnos por entender esta asignatura. Gracias por su atención.